En la parte, lamentablemente nos han quitado casi 10 minutos de clase, ¿no? Eso no es adecuado. Ahora, ya hemos revisado, ¿no es cierto?, en la anterior clase lo que corresponde a trastornos obsesivos compulsivos, del espectro obsesivo compulsivo. Ahora nos toca revisar un grupo de trastornos que tienen que ver con exposición a ciertos eventos traumáticos en nuestra vida diaria. En general, nosotros, chicos, nos exponemos a situaciones o a reacciones vivenciales normales, ¿no? Llegar tarde al trabajo, lo que ahorita nos ha pasado, ¿no? Que nos quiten tiempo de nuestra clase, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber adaptarnos a ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar de los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, que se van a dar cuenta que comparte mucho la sintomatología de ansiedad que tenía el TOC, ¿sí? Pero se van a dar cuenta que esta respuesta de ansiedad va a ser relacionada a un evento específico que le va a suceder al individuo, ¿correcto? Y ahí vamos a poder entender la gran diferenciación que existe entre un trastorno de estrés postraumático, ¿correcto? Y un trastorno de estrés agudo y un trastorno de adaptación. Los tres tipos de trastornos que vamos a poder ver en esta clase, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primeramente de un ejemplo. Juan es un conductor de ferrocarriles. 2 meses antes de la consulta, mientras estaba trabajando, vio cómo el convoy que iba en dirección opuesta al que él conducía arrollaba un automóvil, ¿ya? En ese momento, él no pudo detener la marcha del tren y debió continuar con su ruta habitual. Si bien al llegar a la estación terminal, supo que el auto estaba sin ocupantes y que por lo tanto no había heridos o muertos ni en el automóvil ni en el tren que había participado del accidente, la imagen del auto arrollado por el tren lo atormentaba todo el día. Entonces, una situación, un evento vital, algo normal es presenciar un accidente automovilístico. No, o sí, es normal, donde se choque un tren con un auto, a pesar de que de repente no había ocupantes. ¿Es algo normal o es un evento traumático? Pongámonos en los zapatos de Juan. Juan, siendo el conductor del tren, ¿ha podido morir o ha podido tener algún tipo de daño? No. ¿No? Ha podido tener algún tipo de daño, ¿no es cierto? Correcto. Entonces, dense cuenta que hay un evento vital estresante, ¿correcto? Y un evento vital estresante traumático, porque de este evento ha podido Juan presenciar que una persona fallezca, o él mismo ha podido fallecer, ¿correcto? Por el accidente. Sin embargo, dense cuenta que a partir de eso, a Juan lo atormenta la imagen del choque. Es decir, aparece una representación en la mente de Juan que a cada momento está que lo molesta, que lo molesta y que lo molesta. En el trabajo ha debido pedir que lo eximan de conducir. ¿Cómo se llama esa conducta? Cuando yo evito hacer algo porque me recuerda algún evento incómodo para mí, un evento traumático, es una conducta de evitación, ¿ya? Entonces, acá tenemos lo primero, el evento traumático al que se está exponiendo el paciente. Segundo, una conducta de evitación secundaria al evento traumático. Dado que el estado de alerta con el que lo hace le resulta insoportable, es decir, sube al tren, quiere volver a conducir, pero está hipervigilante, ¿correcto? Entonces ahí está viendo ya reactividad autonómica, ¿sí? En el trabajo debió pedir que lo examinen de conducir, dado que el estado de alerta tiene enormes dificultades para dormir. Hay impacto a nivel de función vegetativa, sueño. Porque estas imágenes del accidente se le presentan en formas de pesadillas que lo despiertan lleno de angustia, ¿correcto? Y la angustia es la parte somática de la ansiedad, ¿no es cierto? La angustia es la parte somática de la ansiedad. Entonces acá tenemos tres cosas. El evento traumático, el choque del tren con el auto. Segundo, el paciente empieza a tener conductas de evitación porque evita una situación que le haga recordar el evento traumático, ¿sí? Tercero, problemas para dormir. Y cuarto, ¿qué está pasando cuando duerme? ¿Qué contenido tienen sus sueños? Pesadillas respecto al evento traumático y lo despiertan lleno de angustia, ¿correcto? Probablemente, ¿qué podríamos pensar que le está sucediendo al paciente Juan? ¿Tiene un cuadro depresivo? No. ¿Tiene TOC?
Tampoco, ¿sí? Probablemente, ¿qué ha podido pasar? Recuerden, hay un evento traumático, ¿no es cierto? De naturaleza traumática, no es un evento vital normal. Está teniendo conductas de evitación, tiene pesadillas con el contenido del evento, además está recordando a cada momento y está hipervigilante, ¿correcto? ¿Qué es? Es un trastorno de estrés postraumático, ¿correcto? Y vamos a responder algunas preguntas. ¿Juan fue espectador de un evento traumático? Sí, ¿no es cierto? Y lo característico y probablemente el núcleo psicopatológico de un trastorno de estrés postraumático es justamente el evento y la naturaleza traumática del evento, ¿correcto? Es muy diferente probablemente que a mí me roben el celular en el transporte público, que me secuestren, me torturen y me roben el celular. Son situaciones muy diferentes. El que me torturen es un evento traumático porque puedo perder la vida, ¿correcto? Eso es lo que yo quiero que aprendan a diferenciar. ¿Podríamos decir que evita conducir nuevamente un tren? ¿Hay conductas de evitación? Por supuesto. ¿Cómo se encuentra su sueño? Tiene insomnio. ¿Y cómo se encuentra su reactividad frente a estímulos en su trabajo? ¿Cómo está? Está hipervigilante, está con incremento de la reactividad frente a los estímulos. Cuando se subía el tren, ¿podía llegar a conducir bien? No, porque está más pendiente probablemente por esas imágenes que le aparecen de que se pueda volver a chocar, ¿correcto? Y finalmente, si nosotros fuéramos, o ustedes fueran el médico de atención primaria que ven a Juan, ¿qué le sugiere? ¿Qué consejo le daría? ¿Qué consejo le darían? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Qué consejo le darían? ¿Qué consejo le darían? A ver, ¿cuáles son los nucleares ahorita que probablemente lo están perturbando más al paciente? Uno, el problema para dormir, ¿no es cierto? ¿A alguien le gusta no dormir? ¿No es cierto? Eso. Probablemente desde un primer nivel de atención van a poder prescribir una benzodiazepina ahí al inicio. Pero justamente el objetivo de esta clase es que ustedes me sepan diagnosticar un TEP y me sepan manejar el tratamiento farmacológico para un TEP de inicio, porque después esto, para la terapia y el seguimiento a largo plazo, tiene que ser derivado a un centro de salud mental comunitario. Ya, recuerden por favor eso. Entonces vamos a hablar, continuamos con el ejemplo. Inmediatamente después del accidente realiza una consulta psicoterapéutica que él considera importante y útil, pero que no redujo significativamente la sintomatología. El psiquiatra que lo recibe le sugiere un tratamiento con paroxetina, un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, comenzando con una dosis de 10 miligramos en la noche, indicándole un aumento a 20 a los 4 días de acuerdo con la tolerancia. Le comenta que es posible que disminuyan estos pensamientos o imágenes intrusivas, ¿no es cierto?, y que mejore en cierta medida el sueño, y de que lograrse este efecto, en el mediano plazo su estado de hipervigilancia y las dificultades para regresar al trabajo puedan resolverse. Le propone que continúe con el tratamiento psicoterapéutico. Y acá hay algo muy importante, chicos, y la gran diferencia, que quiero también que, como en la clase anterior de la otra sección, les he recalcado, ¿no? Hay dos grandes diferencias para poder diferenciar lo que son los trastornos de estrés, tanto el trastorno de estrés postraumático como el trastorno de estrés agudo. Lo primero, ambos comparten un evento traumático, donde el paciente puede haber perdido la vida o haber visto gente morir. Eso es la naturaleza del evento traumático. En un trastorno adaptativo son situaciones cotidianas de la vida donde la respuesta es sobreestimada a ese estímulo que es normal. Ya, recuerden por favor eso. Y otra de las cosas muy importantes es que la segunda cosa más importante es el tiempo, la temporalidad, ¿correcto? Yo hago diagnóstico de un trastorno de estrés agudo con toda esta sintomatología cuando los síntomas se presentan hasta el mes después del evento, ¿correcto? Eso es un trastorno de estrés agudo, hasta el mes después del evento. Pero cuando esto se prolonga más allá de un mes, ¿correcto?, y persiste, hablamos recién de un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? Y para el trastorno de estrés postraumático hay dos medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del mismo, para que no se olvide, porque esto yo les pregunto, les pongo un caso clínico
caso clínico muy parecido a este y les pongo, ¿cuál de las siguientes estrategias psicofarmacológicas es la más indicada para el paciente? Son dos los medicamentos indicados. Uno es el que está relatado acá, paroxetina, y el otro es la sertralina, ¿ya? Entonces se les pone el examen y se les pone sertralina, fluoxetina, escitalopram, vilazodona, amitriptilina. ¿Cuál es la respuesta correcta? Sertralina, porque ustedes saben que para el TEP aprobado está sertralina y paroxetina, y tiene que ir acompañado de tratamiento psicoterapéutico. Entonces, un mes más tarde, Juan se presenta a la consulta significativamente aliviado, confirma que han disminuido las imágenes intrusivas y que duerme mejor, aunque no sin algún sobresalto. Piensa que en algunas semanas más se va a animar a conducir nuevamente un tren con la compañía de otro conductor inicialmente, sigue con el tratamiento psicofarmacológico y psicoterapéutico. Es muy importante, chicos, porque ¿qué creen que va a pasar? ¿No? Primero, el paciente va a tener un trastorno de estrés agudo, y si yo no intervengo tanto psicoterapéuticamente como psicofarmacológicamente, ese paciente se va a cronificar y va a hacer el TEP. Y lo que nosotros tenemos que evitar es que el paciente haga el TEP, ¿correcto? Y vamos a hablar del concepto de reacción. Ya sabemos que la fenomenología, chicos, describe las vivencias subjetivas del paciente tal y como el paciente me las refiere, ¿correcto? Entonces, va a haber reacciones vivenciales anómalas. Y una reacción vivencial anómala tiene que ver, o en general, una vivencia, chicos, es toda experiencia psíquica que nosotros experimentamos y le damos una significación personal. Es algo que me sucede y va a dejar huella en mí, ¿correcto? Eso es una vivencia, ¿sí? Y una reacción vivencial va a ser la respuesta de todo el psiquismo frente a esa vivencia, es decir, la respuesta afectiva, motivada y con sentido hacia una vivencia, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, en estos momentos después de dictar la clase, me llaman por teléfono y me entero la muerte de mi mamá, ¿cómo creen que me voy a sentir? ¿Correcto? Eso es una reacción vivencial. Va a tener una naturaleza sentimental porque conlleva un componente cognitivo, un sentimiento. Va a tener un mecanismo psicológico, por supuesto, y además tiene que tener una adecuación situacional, ¿correcto? Si yo, por ejemplo, recibo esa noticia, no me voy a caer acá al piso y voy a empezar a tirarme al piso, a golpear el piso, ¿por qué? Probablemente no va a ser adecuado al entorno, ¿no es cierto? ¿O no? A ver, chicos. Y eso es justamente lo que sucede en los trastornos adaptativos. Termina una pareja, una relación sentimental y la paciente se toma 70 tabletas de paracetamol. Eso es una respuesta desadaptativa dentro de un trastorno adaptativo, una respuesta sobredimensionada frente a un estímulo, que es un estímulo de la vida cotidiana o es un estímulo traumático, terminar una relación sentimental. No, van a morirse por terminar una relación sentimental, no, muy diferente a que, por ejemplo, los secuestren y los torturen. Eso sí es un evento traumático, entonces dense cuenta la gran diferencia entre esos dos tipos de trastornos, ¿ya? Y acá hablamos de Kurt Schneider, el discípulo de Karl Jaspers, que habla justamente de las reacciones vivenciales anormales, que son reacciones suprapersonales por encima de la personalidad del individuo y que van a tener una cualidad de vivencia. Cada uno va a vivenciar de diferente manera un estímulo, ¿correcto? Van a tener también reacciones personales que van a depender mucho de los rasgos de personalidad. Y esto justamente yo les explicaba a mis alumnos de práctica. La personalidad, chicos, y les vuelvo a repetir esto, la personalidad es el análogo del sistema inmunitario en la psiquiatría. Si yo tengo rasgos anormales de personalidad, probablemente tengo más riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno psiquiátrico, un trastorno de ansiedad, un estrés postraumático, un estrés agudo, un trastorno adaptativo. Y se van a dar cuenta, así como hemos visto en depresión, cómo el estrés crónico genera hipotrofia hipocampal y hace más vulnerable a aquel individuo, por ejemplo un niño, que desde pequeño ha tenido eventos traumáticos, desapego, maltrato infantil, lo va a hacer más vulnerable al desarrollo no solamente de depresión, sino que cuando se enfrente a un evento traumático, haga un trastorno de estrés postraumático. Nosotros, por ejemplo, vemos esto muy frecuentemente. ¿Dónde se ve este tipo de cuadros, tanto estrés agudo como estrés postraumático? En las unidades de quemados de los hospitales generales.
donde un paciente, por ejemplo, ha estado cocinando y de repente explota el balón de gas. ¿Sí? Van a tener reacciones de trasfondo que van a tener que ver con factores sociales. Tengan en cuenta, chicos, que después de las guerras mundiales empieza a aparecer este síndrome del trastorno de estrés postraumático que antes se le conocía como el síndrome del corazón de soldado, ¿correcto? Porque el paciente empezaba a recordar esos eventos tan traumáticos, incluso generaban anestesia afectiva y hasta llegar a tener un ataque de pánico asociado a la reminiscencia del evento, ¿sí? Entonces vamos a hablar del concepto de reacción, y acá hablamos de Seyle. Seyle habla de una psicofisiología de una reacción, que es un síndrome general de adaptación. Todos nos vamos a adaptar y tenemos la estrategia fisiológica para podernos adaptar a diferentes situaciones estresantes. ¿Por qué antes el ser humano cuando era cazador, salía y sabía que podía o no podía regresar a su tribu? Porque lo podía atacar un tiranosaurio rex o de repente otro depredador. Entonces, hay estas respuestas inespecíficas de nuestro organismo que tienen que ver con el eje hipotálamo hipófiso adrenal, son pues frente a cualquier exigencia de una situación que supone un incremento del gasto energético corporal. Es un síndrome general de adaptación, ¿correcto? Que tiene que ver mucho con la corteza cerebral, el sistema límbico, que tiene que ver mucho con la afectividad. Y cuando esta vivencia o este síndrome general de adaptación es patológico, ¿qué conlleva? Que exista resistencia y finalmente que haya agotamiento, ¿sí? Y hay un modelo procesual justamente para esto, ¿no? El estrés es un estado de activación dependiente de las evaluaciones que la persona hace del entorno y de sí misma. Es una interacción sujeto-situación. Recuerden, por favor, eso. ¿Ya? Nosotros nos enfrentamos a cada momento a situaciones estresantes en nuestra vida y cada persona tiene un nivel de tolerancia de estrés que va a depender mucho de sus características biológicas, psicológicas y también de la educación o el componente sociocultural. Dense cuenta de eso, ¿sí? ¿Correcto? Y el concepto de estresor y acontecimiento vital. Un estresor, chicos, es cualquier acontecimiento que va a producir un impacto en la persona, es un factor estresante, pero como ya les he indicado, hay diferentes tipos de factores estresantes. Hay factores estresantes traumáticos de naturaleza vital que conllevan el riesgo de vida del paciente o ver morir otras personas o ver un desastre natural con muertes masivas de personas a que yo, por ejemplo, pierda mi mascota. No hay punto de comparación entre el evento traumático, ¿no es cierto? Un acontecimiento vital puede llegar a ser perturbador cuando genera ambigüedad en el individuo, incertidumbre hacia el futuro, tiene mayor duración, hay mayor tiempo de espera a la respuesta frente a ese acontecimiento y hay escasa información sobre lo que podría pasar. Y finalmente, lo que hemos dicho, ¿no? Si ya yo me he sensibilizado al estrés y ya tengo una situación previa estresora, es probable que nuevamente tenga una respuesta de la misma magnitud, ¿sí? Entonces acá tenemos los ejemplos de posibles estresores relacionados con los trastornos de estrés. Según su presentación y su gravedad, pueden ser acontecimientos vitales agudos, muerte de un familiar, ruptura de pareja, secuestro, desastres naturales, que estos sí son eventos traumáticos, crónicos, competitividad laboral, problemas familiares, emigración, situación económica y acontecimientos cotidianos que tienen que ver más que todo con los trastornos adaptativos, contratiempos, atascos de tráfico, perder o romper cosas y otros, ¿no? Y con relación a la persona, externos, ambientales, desastres, psicosociales, violación sexual, otros biológicos, tener una enfermedad. Muchas veces los pacientes, es muy diferente, por ejemplo, que yo, ¿cómo voy a responder si me entero que tengo un cáncer de páncreas que probablemente no va a responder a quimioterapia y que tengo 3 meses de vida? ¿Correcto? Probablemente voy a hacer un trastorno adaptativo y de acuerdo a mis recursos psicológicos, ¿correcto? Probablemente puedo desarrollar una depresión, ¿sí? Dense cuenta de eso, ¿no? Y los internos psicológicos que tienen que ver mucho con la personalidad
y los biológicos, las lesiones que genera una enfermedad. Entonces, la percepción de este acontecimiento hace que se vuelva perturbador y que sea un acontecimiento vital estresante porque el individuo lo percibe como incontrolable, impredecible, indeseable, grave, novedoso y o prolongado, y supone que hay una mayor alteración en la salud del individuo. Esto es lo normal, el concepto de estresor, y acá tenemos la respuesta fisiológica a los estresores. Normalmente va a haber una, siempre tengan en cuenta esta triada cognitiva, ¿no? Acontecimiento, emoción, cognición y conducta. En emociones va a haber temor al peligro, ansiedad a la amenaza, depresión a la pérdida, y va a haber una respuesta conductual que es la respuesta somática, que se va a ejemplificar con ¿qué? Con la hiperactivación del sistema nervioso parasimpático. Son dos cosas, ¿no? Y eso yo les decía a sus compañeros el día de ayer en la clase. Si yo, por ejemplo, en estos momentos saco saco de mi maletín una serpiente cascabel y se la tiro a su compañera ahí, ¿qué creen que le va a pasar? Va a tener una respuesta emocional, va a tener una emoción que es el miedo. ¿Qué va a sentir? Palpitaciones, va a incrementarse su presión arterial y va a tener dos respuestas conductuales. O se va a quedar paralizada o va a escapar. ¿Correcto? ¿Se dan cuenta? Eso es justamente la respuesta motora. Sobresalto o sobrecogimiento, y la respuesta cognitiva, estrategias de afrontamiento, centradas en el problema, confrontación, distanciamiento, o centradas en la emoción, autocontrol, distracción, búsqueda de apoyo social. Y estos son mecanismos de defensa del yo inconscientes, que es pues psicoanálisis. Yo ya les he dicho que el psicoanálisis no sirve para nada. Recuerden por favor eso. Correcto. Y la reacción normal y una reacción patológica. En una reacción normal frente a un estresor grave y agudo, voy a presentar inquietud, va a disminuir mi concentración, puedo tener mareos, palpitaciones, pero me voy a preparar, chicos, para responder. Y esa sintomatología va a durar un tiempo limitado, ¿no? Va a ceder en horas y se va a alterar muy poco el funcionamiento del paciente, y es lo clásico de los trastornos adaptativos, ¿ya? Frente a una reacción normal. Y frente a una reacción normal donde el estresor es extraordinario y grave, ¿qué va a pasar? Va a existir ansiedad, anestesia emocional y bloqueo mental. Lo que le sucedía a Juan, el maquinista del tren, cuando se enfrentó a la situación del choque entre el tren y un automóvil. ¿Sí? La sintomatología puede desaparecer, como no, y además va a alterarse el funcionamiento. Se va a desarrollar un trastorno de estrés agudo y posteriormente, si es que no se hace la intervención terapéutica a tiempo, se va a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. ¿Sí? Acá tenemos las reacciones normales adecuadas al agente estresor agudo, al agente estresor extraordinario y grave, reacción al estrés agudo que lo clasifica CIE-11, o al agente estresor ordinario, que son los trastornos adaptativos. Y para DSM-5 tenemos reacciones anormales inadecuadas, trastorno de estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y los trastornos de adaptación. Lo que vamos a tocar en esta clase son esos tres trastornos. El TEA, trastorno de estrés agudo, el TEP, trastorno de estrés postraumático, y los trastornos de adaptación. Entendiendo, y nuevamente les vuelvo a recalcar, ¿no? Que en el trastorno de estrés agudo y en el trastorno de estrés postraumático, lo primordial y lo principal y lo estrictamente necesario es que exista la exposición a un evento traumático, de naturaleza traumática, ¿sí? Y en los trastornos de adaptación son eventos vitales ordinarios del día a día, pero la respuesta es sobredimensionada, ¿ya? Y acá vamos a ver lo que hemos visto también en depresión. Miren, dense cuenta, cuando hay estrés agudo, ¿qué dice, no es cierto? Mi cerebro lo procesa ese estímulo y le dice a la amígdala, dale una valencia afectiva a lo que está experimentando esta persona. Ya, le doy la experiencia de miedo. Ese miedo, ¿qué hace? Le dice justamente a las neuronas del hipotálamo, señor hipotálamo, este paciente está experimentando miedo, prepárelo para responder ese miedo. ¿Qué hace el hipotálamo? Secreta hormona liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina
hace que en la hipófisis, en la adenohipófisis, secrete hormona adrenocorticótropa. Y eso sobre las glándulas suprarrenales hace que se libere cortisol y DHEA, ¿no es cierto? Que son lípidos. Y el cortisol, ¿qué hace? Hace un feedback negativo para que una vez que haya sido superado el estímulo, ya se deje de liberar cortisol. Pero ¿qué pasa cuando normalmente esto es lo normal? Entonces, dense cuenta, chicos, y esto es algo muy importante, ¿no? Que este feedback negativo por cortisol hace que ya se deje de liberar CRH y se deje de liberar ACTH. Sin embargo, este proceso también va a provocar que existe una sensibilización central, es decir, cuando yo estoy exponiéndome a estrés agudo, estrés agudo, estrés agudo, estrés agudo, estrés agudo, haya mayor densidad de receptores de glucocorticoides a nivel de neuronas hipocampales. Exista mayor liberación de citocinas proinflamatorias en hipotálamo hipocampo y eso va a generar fragilización secundaria posteriormente, es decir, mayor diátesis o mayor susceptibilidad cuando yo estoy expuesto a estrés agudo, estrés agudo. Y va a pasar esto cuando sucede un estrés crónico. ¿Qué va a pasar? Lo que hemos descrito ya en depresión, el estrés crónico va a generar que ya no responda al feedback negativo del cortisol, la CRH, y se empiece a liberar mayor cantidad de citocinas proinflamatorias que van a estimular receptores que generan excitotoxicidad, específicamente glutamato. Recuerden que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, pero cuando está en exceso, genera excitotoxicidad y genera daño neuronal. ¿Sí? Eso es hasta ahí lo más importante. Y acá tenemos el desarrollo de la sensibilización al estrés. Tenemos los circuitos cerebrales y tenemos los síntomas. Cuando no hay sensibilización al estrés, no tengo pues sintomatología. Pero cuando ya hay abuso infantil, y repetición provocada de este abuso infantil, van a aparecer síntomas transitorios, ¿correcto? Es decir, trastornos adaptativos. Pero ¿qué pasa, chicos, cuando ya se interrumpe este abuso infantil? Ya no va a haber síntomas, pero ese paciente es vulnerable a largo plazo, porque ya sus neuronas hipocampales se han expuesto a ese exceso de cortisol. ¿Sí? Recuerden, por favor, eso. Eso es justamente el modelo de diátesis-estrés en los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, porque si se retira el factor estresante ya no hay sintomatología, ¿correcto? Entonces la sensibilización al estrés va a generar sobreactivación de estos circuitos cerebrales e incluso permanecen en ese estado luego de retirar el factor estresante, ya están sobreestimulados, ¿sí? Y acá vemos, ¿por qué no todos los pacientes que se exponen a un evento traumático, por qué no todos los pacientes que se han expuesto, digamos, a la caída de las Torres Gemelas que se ha producido el 11 de septiembre del año 2001, si no me equivoco, por qué no todos los pacientes que han estado ahí, o las personas, disculpen, que han estado y han presenciado eso, por qué no todos han hecho TEP? ¿O por qué no todos han hecho TEA? Por esto, ¿no es cierto? Que las situaciones traumáticas son muy diversas y cada individuo las experimenta de una determinada manera de acuerdo a sus recursos. Entonces, solamente 8% de los pacientes expuestos a eventos traumáticos van a desarrollar un trastorno de estrés agudo y posteriormente un TEP. Vean, la situación va a depender mucho de qué, de la situación traumática, del propio estrés psicosocial, de la vulnerabilidad genética biológica, de los problemas especiales, factores de riesgo, condicionamientos y factores culturales, y la percepción de esto como ansiedad o amenaza o daño, ¿correcto? Entonces, en un primer momento, luego de la exposición a la situación traumática, se van a desarrollar síntomas ansiosos, preocupación y muchas veces síntomas disociativos, es decir, desrealización, yo experimento el entorno como si no fuera conocido para mí, o despersonalización, yo siento que entre mi realidad y la realidad externa existe un velo o un vidrio, o yo veo el resto del mundo como si fuera una película a blanco y negro, eso es despersonalización, ¿correcto?
Y acá tenemos justamente lo que vamos a desarrollar: el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de estrés agudo para DSM-5 y los trastornos de adaptación. Para CIE-10 es reacción a estrés agudo, trastorno de estrés postraumático y trastornos de adaptación. Estos cuadros son fáciles de diagnosticar, chicos, bien fáciles de diagnosticar, teniendo en cuenta que para el TEA y el TEP es primordial el evento vital estresante de naturaleza traumática, y para los trastornos adaptativos son eventos vitales ordinarios y la respuesta es sobredimensionada. Recuerden por favor eso. ¿Ya? Entonces, no tenemos mucha epidemiología, chicos, después de la revisión bibliográfica que hacemos para cada clase, porque se centra mucho más en pacientes que tienen TEP, y va a haber pues poblaciones más vulnerables a desarrollar TEP. ¿Dónde empieza a haber más investigación respecto al TEP? Después de las guerras mundiales, los veteranos de Vietnam, por ejemplo, ¿ya? Entonces, los estudios centrados en estos chicos indican que en la población general se tiene TEP del 1 al 14%, y en la población ya expuesta a un evento traumático se desarrolla entre 3 al 58%. Ahora, esto es algo muy importante. El varón se expone mucho más a situaciones traumáticas. La mujer es la que desarrolla más trastorno de estrés agudo y trastorno de estrés postraumático. Esto secundario a, probablemente le podemos echar la culpa a la evolución y a la diferenciación morfológica entre hemisferios cerebrales entre varón y mujer y el influjo hormonal. ¿Correcto? Y la edad de presentación se puede presentar a cualquier edad, porque uno puede estar expuesto a un evento traumático en cualquier momento de su vida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita en estos momentos entra un grupo terrorista y nos asesinan a varios y quedan unos cuantos sobrevivientes? Probablemente muchos de ellos van a desarrollar un trastorno de estrés agudo y posteriormente un trastorno de estrés postraumático, ¿no es cierto? Y en la epidemiología, ¿qué sucede en nuestro país? Este es el estudio del Instituto Nacional de Salud Mental Lidero Noguchi Honorio Delgado, que para el 2012 en Lima Metropolitana y Callao se tiene un 5.1% de prevalencia de TEP. Y dense cuenta, ¿en quién predomina el TEP? Lo que dice la literatura, en el género femenino, a pesar de que el varón se expone más a situaciones traumáticas, ¿correcto? A más eventos traumáticos. Y la prevalencia de vida de experiencias traumáticas en la población adulta en Lima Metropolitana y Callao. ¿Quién se expone más a situaciones traumáticas? El varón, en comparación con la mujer. ¿Correcto? Y en la parte de la etiología vamos a hablar de el propio factor estresante traumático, factores psicológicos y los factores neurobiológicos. Entonces va a depender, chicos, del tipo de evento traumático. Tera hablaba clasificaba dos tipos de eventos traumáticos: aquellos de tipo 1, que son eventos traumáticos inesperados o cortos, y los de tipo 2, que son factores estresantes ininterrumpidos y repetitivos, ¿correcto? Por ejemplo, un niño que es sometido a negligencia desde que ha nacido, ¿correcto? Y la etiología, los factores psicológicos. Acá en la parte psicodinámica, Freud decía, ¿no es cierto?, que había regresión, represión, negación, formación reactiva y anulación, y la reactivación de un trauma infantil. Y eso no está bien explicado, es simplemente una hipótesis. ¿Por qué el paciente hace un cuadro de pánico? ¿Porque recuerda el trauma infantil? No, no es así. Y la parte cognitivo-conductual conlleva que hay una dificultad para procesar o racionalizar el trauma, alternado con periodos de reconocimiento y bloqueo del acontecimiento. Hay condicionamiento clásico, ¿correcto? Porque probablemente yo salgo a la calle y me muerde un perro, la siguiente vez que salga y cuando vea al perro, me voy a pasar a la vereda de la esquina, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Eso es condicionamiento. Y el aprendizaje instrumental también, que tiene que ver específicamente con, por ejemplo, esto sucede con los niños que son expuestos a eventos traumáticos. Si el niño saca una mala nota, ¿no es cierto?, y probablemente sabe que la primera vez que sacó una mala nota, el papá se sacaba el cinturón y lo golpeaba, cada vez que el niño saque una nota y note que el papá se está sacando el cinturón, va a venir una reacción de miedo muy intensa,
¿correcto? Eso es en la parte cognitivo-conductual. Y acá tenemos algunos factores predisponentes o de vulnerabilidad para el TEP, ¿no? La presencia del trauma infantil, ya lo hemos explicado. Rasgos, o características dentro de un trastorno de personalidad. El límite, el paranoide, el dependiente o el antisocial. Un sistema de apoyo familiar o de pares inadecuado. Ser mujer, ya lo hemos dicho, lo explican los estudios epidemiológicos. Vulnerabilidad genética a otros trastornos psiquiátricos, cambios de vida estresantes y percepción de un locus de control externo, ¿no? Una causa natural en lugar de uno interno, causa humana, o consumo excesivo de alcohol reciente. Una de las comorbilidades muy importantes en el TEP, chicos, aparte de esto, es el consumo de alcohol, porque el paciente utiliza esta estrategia de afrontamiento de manera no adaptativa, pues no, como tiene esos recuerdos, tiene el insomnio, empieza a hacer un consumo perjudicial y probablemente desarrolle una dependencia. ¿Y cuáles son los factores de pronóstico positivo? Que los síntomas aparezcan de manera rápida, duren poco menos de 6 meses, haya un buen funcionamiento premórbido, fuertes apoyos sociales y haya una ausencia de otra comorbilidad psiquiátrica, médica o relacionada con sustancias o factores de riesgo. Y acá tenemos los factores neurobiológicos. Tiene que ver mucho acá, chicos, recuerden que hay una actividad simpática, frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y estado hiperalerta, que hace que el sistema noradrenérgico se incremente. Es por eso, chicos, que algunos bloqueantes o los beta blockers son muy útiles en el tratamiento del TEP cuando empieza a haber esa reacción. Por ejemplo, propanolol, porque hay una hiperactividad noradrenérgica. El sistema opioide hace que, lo que describe es que hay una disminución de las concentraciones plasmáticas de beta endorfinas, y ya hemos hablado de esto, ¿no? La hormona liberadora de corticotropina y el eje hipotálamo hipófisis adrenal, va a haber una hipercortisolemia que cuando exista de manera crónica va a condicionar mayor predisposición a degeneración amigdalina, hipocampal y a nivel de corteza temporal. Recuerden por favor eso. Y acá esto les traigo, chicos, para que vean. Yo no les voy a preguntar esto, ¿no? Porque esto es netamente neurobiología y esto es propio del especialista. Dense cuenta, miren, ¿no? Acá tenemos el núcleo paraventricular, ¿no es cierto? Tenemos neuronas que secretan CRH, tenemos neuronas inhibidoras que utilizan GABA, y normalmente, ¿qué es lo que sucede? A partir del núcleo paraventricular, la propiomelanocortina actúa sobre los núcleos de la estría terminal y hace que ya no se libere CRH y no se genere la hiperactivación posterior de la hipercortisolemia. Y esto también tiene que ver con hipocampo y amígdala, ¿correcto? Y acá, ¿quiénes actúan para mediar eso? El neurotransmisor inhibidor por excelencia, que es el GABA, ¿correcto? Pero ¿qué pasa, chicos, cuando no sucede lo mismo? ¿Qué pasa cuando estos corticoides empiezan a liberarse de manera excesiva? Van a generar excitotoxicidad y libera esta hormona a esta neurona que tiene receptores glucocorticoideos, hace que se hiperactive la neurona glutamatérgica y se libere más glutamato. Entonces, estos glucocorticoides, en respuesta al estrés liberado, es decir, el cortisol liberado por las glándulas suprarrenales, van a actuar sobre estos receptores de glucocorticoides, sintetizan sobre estas neuronas de CRH, van a hacer mayor liberación de CRH, mayor liberación de cortisol, y al final el feedback negativo se pierde y, en conclusión, esta neurona glutamatérgica está hiperactivada y genera excitotoxicidad por glutamato. ¿Correcto? Y vamos a ver las manifestaciones clínicas del TEA y del TEP. Tenemos un ejemplo, una mujer de 30 años es acompañada a urgencias. Unos días antes había sufrido un accidente de tránsito del que salieron ilesos junto con su novio, aunque vio a varias personas que habían resultado heridas de gravedad. La paciente apenas recuerda lo sucedido, hay una amnesia probablemente selectiva o probablemente lacunar, pero su novio cuenta que perdió los nervios por completo tras el choque, comenzó a gritar sin poder parar y que fue muy difícil para él poder calmarla.
Aunque la valoración médica tras el accidente resultó normal, está preocupado porque ella aún parece aturdida y sigue sin recordar bien lo sucedido. La paciente se echa a llorar durante la entrevista, dice que se siente muy extraña, como si no fuese ella. Ahí hay síntomas de despersonalización, ¿sí? O como si todo fuese irreal, síntomas de desrealización. ¿Y hay un evento traumático o no hay un evento traumático? Por supuesto. Y reconoce que está irritable, que no quiere hablar con su novio sobre el accidente y que no puede ni ver un coche. ¿Correcto? ¿Hay conductas de evitación o no hay conductas de evitación? Eso es un TEP. ¿Cuánto tiempo tiene la paciente? Menos de un mes. Entonces, ¿es un TEP o es un TEA? Es un trastorno de estrés agudo, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas, chicos, esto lo hemos desarrollado. Viene un evento traumático, entre 3 días a un mes se desarrolla toda la sintomatología que les he descrito del TEP, del TEA. Hablamos de un trastorno de estrés agudo, pero si esta sintomatología se produce más de un mes a 6 meses, hablamos de un trastorno de estrés postraumático, teniendo en cuenta que para su desarrollo, se los vuelvo a repetir, creo que es la cuarta o la quinta vez que se los repito, tiene que existir un evento vital de naturaleza traumática, ¿correcto? Y se puede hablar de entre 2 días y un mes, trastorno de estrés agudo, TEP agudo de 4 semanas a 3 meses, y el TEP de inicio demorado más allá de 6 meses y el TEP crónico, ¿sí? Y acá tenemos los criterios diagnósticos. Esto no los vamos a revisar, pues, chicos, ¿no? Porque el curso no se trata de que ustedes me aprendan de memoria criterios diagnósticos y que yo les ponga un caso clínico para que hagan eso, sino que me integren psicopatológicamente y me hagan un diagnóstico adecuado. Y acá la gran diferencia, chicos, son los días, ¿no? Estrés agudo, entre 3 días a menos de un mes, y lo mismo para CIE-10, y las manifestaciones clínicas del TEP, que hemos dicho que existe preocupación y ansiedad y reexperimentación, pero ¿qué tiene que haber? El evento vital traumático. Hay alteraciones del sueño, hay hiperactivación del arousal, es decir, hiperactivación vegetativa, y además va a haber evitación de alguna situación que me recuerde el evento traumático, ¿sí? Eso es lo clásico. Y dentro de las manifestaciones clínicas, esto es también algo muy importante para que ustedes puedan recordar, hay síntomas intrusivos que tienen que ver con lo que ya hemos visto. Flashbacks, escenas retrospectivas, recuerdos angustiosos, pesadillas con contenido del evento traumático, síntomas intrusivos, y evitación de los estímulos asociados al trauma, esfuerzos para evitar pensamientos o actividades. El paciente puede desarrollar anedonia a pesar de no tener un trastorno del estado de ánimo, ¿correcto? O anestesia afectiva después del evento. Sentimientos de desapego, desrealización y un estado de hiperalerta, que ya lo hemos visto por qué se produce. Hay insomnio, irritabilidad, hipervigilancia y sobresaltos exagerados. Y acá tenemos los criterios para el trastorno de estrés postraumático y que netamente el tiempo es lo que tienen que darse cuenta. Tiene la misma sintomatología del TEA, pero simplemente varía con el tiempo. Sin embargo, DSM-5 acá hace más, se van a dar cuenta que pone más especificadores, ¿correcto? Miren, pone con síntomas de desrealización, de despersonalización, con expresión tardía cuando dura más allá de 6 meses. Sin embargo, el objetivo es que ustedes me aprendan a reconocer un trastorno de estrés postraumático y veamos ahora un ejemplo. El psiquiatra recibe una mujer de 25 años derivada por su médico de familia. Este la había estado siguiendo estrechamente después de haber sufrido una violación sexual cuando volvía a casa del trabajo. Tras unos días, el médico de cabecera le pautó benzodiazepinas para ayudarle a conciliar el sueño, ya que apenas podía dormir. El evento, violación sexual, ¿es un evento traumático o no es un evento de naturaleza traumática? Por supuesto, porque la paciente que ha sido víctima de la violación sexual ha podido perder su vida, ¿correcto? Sin embargo, ya ha pasado más de un mes y la paciente sigue con los problemas para dormir. A pesar de utilizar los hipnóticos, tarda en conciliar el sueño, la despiertan las pesadillas en las que vuelve a experimentar el evento.
Pasa todo el día ansiosa, sobresaltándose cada vez que escucha el teléfono o un ruido brusco, evita el contacto con su familia, quienes intentan arroparle y se muestran desconcertados por la aparente frialdad de la paciente. No ha podido salir sola a la calle y cuando lo tiene que hacer acompañada. Y han tenido que dar varias vueltas para evitar pasar por el lugar donde sucedió el evento. Es decir, es conductas de evitación, porque rememora el trauma. ¿Sí? La paciente apenas es capaz de hablar de lo sucedido y no ha vuelto a trabajar ni querer ver amigos ni familiares. ¿Correcto? Entonces, generalmente, chicos, después de un evento traumático, del total de pacientes con diagnóstico con TEP, porque casi es bien difícil poder hacer o diagnosticar de manera adecuada un TEA. Un TEA lo diagnosticamos cuando el evento está pues en menos de un mes ha sucedido y el paciente viene por la sintomatología, ¿correcto? Pero de los pacientes con TEP, 50% se recupera de manera espontánea luego de 3 meses, 30-40% requiere ayuda especializada y 10% empeora y el curso se vuelve crónico. La evolución del cuadro es fluctuante y como siempre, como regla general, los grupos etarios más susceptibles, uno porque el niño está en neurodesarrollo y probablemente un evento traumático va a impactar mucho más en su hipocampo, y una persona adulta mayor porque probablemente también ya tiene más deterioro cognitivo, ¿sí? Y la comorbilidad, como les he dicho, chicos, ¿cuáles son los trastornos comórbidos? Es muy importante que en el TEP se llega más o menos hasta el 80% de comorbilidad. Los trastornos afectivos son mucho más frecuentes: depresión mayor, distimia, trastornos de ansiedad generalizada, pánico, fobia específica, trastorno de ansiedad social, y esto es algo muy importante, lo que les decía, ¿no? El trastorno por uso de sustancias, ¿no? La dependencia al alcohol. Y el 20% de la población general sufre algún tipo de psicopatología previa al acontecimiento traumático que se considera un factor de riesgo para el desarrollo del TEP. Y el diagnóstico diferencial, acá ya lo hemos visto y lo vamos a pasar rápido. ¿Por qué? El estrés agudo se diferencia por el tiempo, un mes. El adaptativo porque la situación vital es una situación vital ordinaria y la respuesta es sobredimensionada a una situación vital ordinaria. Y la depresión mayor o distimia, en un TEP no existe anedonia, no existe ánimo deprimido, ni tampoco existe síntomas vegetativos, disminución de apetito, disminución de dificultades para dormir, ¿no es cierto? Y en el diagnóstico, en el trastorno de ansiedad generalizada, chicos, la diferencia con el TEP es que el paciente con trastorno de ansiedad generalizada es el paciente preocupón, el que se preocupa por todo, ¿correcto? Y eso no sucede en el TEP. Y en el trastorno de pánico, si bien es cierto, en el TEP pueden haber ataques de pánico, pero en el trastorno de pánico en general existen los ataques de pánico sin un estímulo desencadenante, son espontáneos, ya la descarga vegetativa. Y para los trastornos fóbicos, por supuesto, tiene que haber un estímulo que elicite la respuesta fóbica. Si yo tengo miedo a las ratas, veo solamente la foto de la rata y me da un ataque de pánico y me desmayo, ¿correcto? Es la gran diferencia para el diagnóstico diferencial. En el tratamiento, se tiene que hacer un manejo inmediato de las víctimas de un suceso traumático, y acá es muy importante este debriefing psicológico, ¿no? Es decir, apoyo interpersonal. Y el objetivo, chicos, ¿cuál es, no? Que un TEA no se transforme en un TEP. Y esto se hace con terapia cognitivo-conductual. Y ya les he dicho, ¿cuáles son los fármacos aprobados para el TEP? Sertralina y paroxetina. Sertralina y paroxetina. Ahora, algunos utilizan al momento en el TEA, cuando hay mucha descarga noradrenérgica y el paciente está hipervigilante, beta blockers, propanolol, ¿sí? Trazodona en bajas dosis para el insomnio y clonazepam netamente para el manejo de ansiedad. Y también acá, no nos vamos a olvidar, se utiliza, la escuela americana utiliza un antagonista alfa 1 adrenérgico que es el prazosine, que tiene que ver mucho con el terazocin. Si ustedes recuerdan, ese tipo de fármacos, ¿en qué especialidad de la medicina se utiliza? La prazosina, la terazocina. En urología. Los urólogos utilizan bastante eso. ¿Correcto?
Y las recomendaciones para el tratamiento de un TEA, de un trastorno de estrés agudo, es los psicofármacos deben proveer ansiólisis y aliviar la agitación. Los síntomas de anestesia afectiva y negación son menos probables que respondan al abordaje psicofarmacológico, y esto va a responder más al abordaje psicoterapéutico. ¿Y cuáles son los fármacos de elección? Se los pongo justamente en azulito: sertralina y paroxetina, aprobados por la FDA, y se puede utilizar algunos bloqueantes adrenérgicos para la hiperactivación noradrenérgica, y para esto se utiliza propanolol de elección, ¿ya? Y en el tratamiento, establecer una buena relación de confianza, brindar contención y psicoeducación. La psicoterapia psicodinámica no sirve. Terapia cognitivo-conductual, dosis completadas de mantenimiento, por lo menos durante 12 a 18 meses, con el IRS, ¿ya? Y se pueden agregar agentes antiadrenérgicos si persiste la activación, propanolol. Se puede agregar estabilizadores del estado de ánimo, pero esto, chicos, es ya más para manejo del médico especialista, ¿sí? Lo que yo quiero que recuerden es paroxetina y sertralina, ¿ya? Y hablamos ahora de los trastornos adaptativos, que es rápido. Tenemos acá un ejemplo de una paciente de 30 años que justamente en su empresa empieza de manera intempestiva a tener dificultades económicas, por lo cual en su empresa empiezan a reducir personal. Ella depende económicamente de su actividad laboral, y a pesar de que vive con sus padres, debe apoyarlos con el pago de los servicios generales. Un mes después del anuncio de despidos, y a pesar de que en el área donde ella labora no se ha llegado a generar salidas de compañeros, empieza a presentar ansiedad ocasional. No sé cuándo estoy llegando al trabajo, me da mucha angustia. Pienso que en cualquier momento me pueden decir que me vaya. Además, presenta insomnio de conciliación, hiporexia, que ha venido incrementándose en la última semana con pérdida de peso asociada, dificultades para concentrarse en su trabajo e irritabilidad con su novio, quien la ha percibido diferente. Ahora, ¿a qué tipo de eventos está exponiendo la paciente? Es un evento vital ordinario, el despido, pero está habiendo una respuesta sobredimensionada desde el punto de vista emocional y conductual en la paciente. Y esto es lo clásico en un trastorno adaptativo. Se dan cuenta que no cumple el criterio de tiempo para ser un episodio depresivo, ¿sí? Ni tampoco cumple la presencia del evento vital estresante traumático para ser un trastorno de estrés agudo o ser un trastorno de estrés postraumático. Entonces, normalmente nosotros nos adaptamos a cualquier situación, y es una característica biológica de la evolución. Mejora la oportunidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse, y tiene función morfológica, es decir, hay una base a nivel anatómico para esa respuesta fisiológica y de comportamiento. Entonces, el trastorno adaptativo, en cuanto a la magnitud patológica, justamente si nosotros lo situamos en un espectro dimensional, por este lado tenemos al TEA y al TEP, ¿correcto? ¿Sí? Y al TEA, a este lado tenemos al TEP, y en el medio están los trastornos adaptativos, ¿sí? ¿Correcto? Y por definición son estados, chicos, donde existe la presencia de un estresor psicosocial identificable, pero que no es inusual ni catastrófico. Recuerden, por favor, eso. No es inusual ni catastrófico. Y va a depender la respuesta, ¿no es cierto? Y acá tenemos justamente un cuadrito también para que lo entiendan. Viene el estresor psicosocial, ¿sí? Inicio de la sintomatología. El DSM-5 lo indica hasta los 3 meses. Inicio de la sintomatología, CIE-10 dice hasta el mes. Persiste y ¿cuál es también una de las diferencias, chicos? Desaparece el estresor psicosocial, desaparece la sintomatología. Eso es lo característico del trastorno adaptativo, ¿ya? Sintomatología desaparece, DSM-5 y CIE-10 hasta 6 meses, ¿sí? Y la epidemiología es muy frecuente, chicos, esto en la psiquiatría de enlace, en la que hacemos en los diferentes servicios de un hospital, ¿no? Pacientes, por ejemplo, ingresados por problemas médicos y quirúrgicos pueden llegar a tener 12% de síntomas de trastornos adaptativos, y se presenta entre el 5 al 20% de los pacientes con tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Género, nuevamente la mujer es más vulnerable a desarrollar un trastorno adaptativo,
y en la edad aparece a cualquier edad y se diagnostica con mayor frecuencia en la adolescencia. Recuerden por favor eso. Y va a depender mucho, chicos, de la interacción de múltiples factores. Acá nosotros siempre tratamos de entender el modelo biológico, psicológico, social de la enfermedad mental. Es imprescindible que existe un estresor psicosocial. Acá tenemos al individuo, están afuera los estilos parentales, va a depender de la edad, más que todo en la adolescencia, del temperamento, características de la personalidad, del género, mucho más frecuente en las mujeres, de los eventos del ciclo vital. Y acá es algo muy frecuente que sucede, por ejemplo, en los ancianos. Cuando normalmente por nuestro ciclo vital, nosotros vamos a llegar a ser padres, nuestros hijos van a crecer, ustedes van a terminar la carrera y van a dejar la casa. Papá y mamá se van a quedar solos y eso se llama síndrome del nido vacío, ¿correcto? Los síntomas adaptativos que experimentan los padres cuando los hijos dejan la casa, ¿sí? Pero ahí hay que diferenciar porque este trastorno adaptativo puede transformarse en una depresión, ¿sí? Recuerden por favor eso. Y los niveles de maduración cognitiva y emocional. Acceso a educación, trabajo, pareja, escasas redes sociales y finalmente eso hace que se desarrolle un trastorno adaptativo. Entonces lo primero, chicos, es identificar la presencia del estresor psicosocial, que es imprescindible, que es de naturaleza no traumática, ¿correcto? Y es del día a día y se puede presentar con diferentes tipos de sintomatología, con tristeza o ansiedad, con irritabilidad, la habilidad afectiva, con alteraciones del sueño y con alteraciones en la conducta, impulsividad, episodios de agresividad. Es lo clásico, chicos, por ejemplo, que sucede en una paciente con trastorno de personalidad límite, que después de que probablemente su papá le ha dicho no le va a comprar el vestido que quiere, agarra y se corta la cara ventral de los antebrazos. O termina con la pareja o siente que la pareja no le responde y se toma medio litro de lejía, pero de manera impulsiva, no con el objetivo de morirse como un paciente depresivo. Eso es un trastorno adaptativo con reacción mixta, emocional y conductual, ¿sí? Y el desarrollo de estos síntomas va a generar disminución del rendimiento, cambios temporales en las relaciones sociales y puede presentarse conductas suicidas, lo que le describía de la paciente con TLP y el desarrollo de esto, ¿no? Y acá tenemos los criterios, ¿no? Tiene que haber este evento vital, chicos, pero que no sea de naturaleza traumática. Hay alteraciones que pueden ser emocionales y miren, dense cuenta cómo DSM-5 describe de mejor manera específica con estado de ánimo deprimido, con ansiedad mixta y estado de ánimo y con alteración mixta de las emociones o conducta. Y para CIE-10 simplemente son trastornos de adaptación. El diagnóstico diferencial, chicos, es importante considerar la intensidad y el impacto de los síntomas. La historia clínica tiene que estar completa para distinguir la sintomatología previa y acá es muy importante identificar la personalidad premórbida porque ya hemos dicho, ¿no es cierto? Pacientes con trastornos de personalidad tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos adaptativos porque no tienen estrategias de afrontamiento adecuadas, ¿sí? Antecedentes familiares psiquiátricos y es muy importante diferenciar el duelo donde hay un evento de fallecimiento de un familiar. En el TEP los síntomas se suceden después de un suceso traumático. En el trastorno depresivo mayor el núcleo psicopatológico es el ánimo deprimido, la anedonia y la temporalidad, ¿sí? En el trastorno de ansiedad generalizada hay preocupaciones generalizadas y excesivas. Y en el trastorno por somatización hay preocupación por síntomas somáticos, ¿ya? Y en el curso pronóstico, chicos, el pronóstico en general es favorable porque casi la mayoría de estos cuadros, los adaptativos, responden a psicoterapia, ¿no? En cambio, los adolescentes tienen más riesgo de desarrollar cuadros afectivos, es decir, que un adolescente haga un trastorno adaptativo lo vuelve más vulnerable a desarrollar un trastorno afectivo. Y en el tratamiento de elección es la psicoterapia y va a depender, ¿no?, de la comorbilidad existente, ¿no? Si yo ya veo que es un paciente que tiene una personalidad patológica, probablemente ha hecho un episodio depresivo y está haciendo un trastorno adaptativo, probablemente el médico psiquiatra va a tomar la decisión de dar tratamiento psicofarmacológico, pero acompañado de tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Y con eso hemos terminado, chicos. Muchísimas gracias.
¿Tienen alguna pregunta?